Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 posibles refuerzos que podrían llegar a River en el mercado de pases de enero del 2025. Es cierto que es bastante apresurado hoy por hoy meternos en el periodo de transferencias cuando desde River la prioridad está 100% mejorar futbolísticamente hablando, sobre todo en la idea de Marcelo Gallardo, con vistas a lo que va a ser la parte final del torneo de la Liga Profesional y obviamente las instancias decisivas de la Conmebol Libertadores. El club de Núñez está a punto de enfrentar a Atlético Mineiro por las semifinales del torneo y hablar hoy del mercado de pases sería quizás, no sé si una falta de respeto, pero por lo pronto sería bastante anticipado hablar del periodo de transferencias cuando en definitiva la mente tiene que estar 100% en mejorar futbolísticamente. Aún así, teniendo en cuenta que en el último receso Gallardo no se pudo hacer cargo del mercado desde el minuto cero porque las primeras incorporaciones llegaron bajo el mando de Martín de Michelis, la realidad es que el muñeco a partir del 1 de enero del 2025, que es cuando se abrirá la ventana de transferencias, estará enfocado 100% en traer jugadores. Y esto va más allá de cuál sea el resultado de River en la actual Copa Libertadores. De si sale campeón, de si pierde la final o de si queda eliminado ahora en semifinales. El millonario sabe perfectamente que deberá reforzarse y el muñeco estará preparado en el mercado. ¡Empecemos! Vamos a comenzar mencionando al hombre de selección que podría ser refuerzo de River. Si bien es cierto que Joaquín Correa hoy no es un futbolista que esté siendo convocado por Lionel Scaloni para formar parte de las distintas etaciones de la selección argentina, la realidad es que es un hombre que ha vestido en muchísimas oportunidades durante los últimos años la casaca albiceleste y también es un futbolista que desde hace bastante tiempo interesa en River. Es cierto que el propio jugador había manifestado públicamente que su deseo era seguir en Europa, pero por lo pronto no parecería ser algo próspero para lo que queda en su carrera como jugador profesional, teniendo en cuenta que él tiene el deseo de volver a jugar con la selección argentina y por lo pronto hoy en el Inter de Milán, donde entra a cuentagotas, no está consiguiendo el objetivo necesario, que es sumar minutos para poder justamente volver a vestir la camiseta del combinado de su país. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Correa? Las relaciones entre las dirigencias de River e Inter es verdaderamente muy pero muy buena, por lo que se podría llegar a hacer una negociación, no sé si en tiempo récord o de manera sencilla, pero por lo menos se va a poder hablar con otras dirigencias de equipos importantes de Europa. A veces es muy difícil tener charlas que sean prósperas en lo que respecta al futuro de un jugador, ya sea para incorporar por venta o por préstamo, porque en definitiva hay algunos clubes que únicamente quieren ceder o vender a su futbolistas a otros equipos europeos y eso es algo que le ha jugado en contra a River en general durante las últimas temporadas. Es cierto que si el dinero está, es muy difícil por lo pronto que el Inter se niegue a transferirlo. Eso sí, en su momento cuando lo incorporó pagó alrededor de 18 millones de dólares, lo que quiere decir que va a querer recuperar gran parte de la inversión en caso de que Correa venga por medio de una venta definitiva. El llamado de Gallardo siempre es clave, ya de por sí era un futbolista que le interesaba. En el último mercado del muñeco en su primera etapa, por allá a mediados de 2022, se había mencionado y durante los periodos de transferencias del 2023, ya con Martín de Michelis como DT, también se había hablado de la chance de que Correa fuera jugador de River. Después, como dije antes, él tenía la prioridad de seguir en Europa. Sin embargo, el llamado de Gallardo cambia absolutamente todo. Si el muñeco levanta el teléfono y le dice al jugador que acaba de tener lugar, que va a ser importante para su equipo y que obviamente después, si todo eso se convierte en realidad, lo más seguro es que regrese a jugar a la selección argentina y por lo pronto se podría dar en enero el regreso de Correa al fútbol argentino y de esa manera se pondría la camiseta de River. Estamos hablando de que el más grande necesita hoy por hoy un atacante, no porque le falten, porque en definitiva hoy tiene a Borja, a Colidio, a Vareiro, a Solari y a Roberto y a Zubiabre apareciendo por sorpresa hoy jugando en reserva. Sin embargo, es muy probable que en el mes de enero
Solari sea transferido, porque en definitiva, más allá de que el muñeco lo tiene en cuenta, no es que está colgado, es claramente el cuarto delantero en consideración y River podría recibir, por la transferencia del delantero, un dinero importante que podría usar en el mercado de pases para salir a reforzarse con jugadores de jerarquía. Los 5 futbolistas que voy a nombrar en este video, ninguno tiene pasado en River. Hago esta aclaración porque ya he hecho un video anterior de 5 futbolistas que sí jugaron en River y que podrían volver, porque no son los 5 jugadores de este video los únicos 5 futbolistas a los que River irá a buscar en el mercado. Gallardo tiene una lista muy extensa de nombres y junto con su cuerpo técnico y la Secretaría Técnica, durante lo que queda de este 2024, irán evaluando la situación de cada uno de los futbolistas. Verán quiénes se encuentran en mejor nivel y dependiendo de las chances que haya de negociar, se elegirán los refuerzos en el próximo mercado de pases. Vamos a mencionar primero los jugadores que están en el fútbol extranjero y por último vamos a hablar del único futbolista de los 5 de este video que está en el ámbito doméstico. Nos vamos ahora para el fútbol español con un jugador por el cual River hizo una oferta formal en su momento en el último mercado de Gallardo como DT, allá por mediados del 2022. Lucas Robertone es actualmente jugador de la Almería de España, está en la segunda división del fútbol de ese país y a diferencia de lo que sucedió en aquella oportunidad donde Robertone llevaba menos de 2 temporadas en Europa y donde básicamente no quiso ejercer presión para salir, lo que tenía que hacer River era arreglar la transferencia con el Almería si es que quería al mediocampista y en ese entonces el elenco europeo pedía algo así como 8 millones de euros para dejarlo partir. En esta ocasión todo parecería indicar que en el mes de enero Robertone podría ejercer presión para finalmente llegar a River. Después habrá que esperar a saber qué es lo que pretende la Almería para dejarlo salir. En ese momento el equipo era un conjunto de primera división. Y hoy estamos hablando de que está en la segunda categoría de España, que si bien es cierto que puede ser más competitiva que otras segundas divisiones de otros países de Europa e inclusive de algunas primeras divisiones de otras naciones europeas, la realidad es que siempre los elencos de la segunda división española suelen vender bien a sus futbolistas. River sabe perfectamente que tendrá que hacer una inversión porque además Robertone tiene contrato hasta mediados del 2028, tiene un extenso vínculo con el Almería y por eso no es tan fácil sacarlo. Aún así, repito lo que dije en el caso de Correa, y esto mismo también va para los 3 jugadores que voy a estar mencionando más adelante. El llamado de Gallardo siempre es determinante, porque un jugador puede tener duda de venir o no a River, no por el hecho de lo que significa el millonario, porque River es absolutamente más grande que todos los equipos en los cuales están jugando los futbolistas que voy a estar mencionando en este video, pero hay que tener en cuenta que hay cuestiones económicas que no se pueden dejar de lado. Robertone ya lleva bastante tiempo en el fútbol europeo, terminó partiendo hacia la Almería proveniente de Vélez Sarsfield en octubre del 2020, apenas el fútbol se reanudó luego de la pandemia por COVID, por lo que podría tener intenciones de regresar sin ningún tipo de inconveniente. Lleva 4 años allí y me parece que es el momento de pegar la vuelta, sobre todo porque no pudo prosperar en el sentido de ser traspasado a un equipo más importante. En la temporada anterior, la 2023-2024, más allá del descenso del equipo de España, había tenido en general una buena temporada. Había sido sin lugar a dudas el mejor futbolista de la Almería y esperaba que algún equipo de mediana tabla española lo adquiriera definitivamente como para seguir jugando en primera división. Esto no sucedió y por eso en enero los planes, en el caso de Robertone, podrían cambiar totalmente. Si a eso le sumamos que River va a ir en búsqueda de un mediocampista con las características de Robertone sin ningún tipo de dudas en el siguiente mercado, aumenta cada vez más las chances de que pueda llegar a venir. Hay que tener en cuenta que en lo que respecta al lugar donde juega normalmente Robertone dentro del campo de juego, hoy River tiene a Rodrigo Aliendro, que si bien está lesionado es un jugador que se desempeña como mediocampista mixto. Gallardo ha logrado transformar a Santiago Simón, que hoy es muy importante, y podemos añadir, si se quiere, a Nacho Fernández, que si bien es cierto el físico ya le está jugando algunas malas pasadas porque es un futbolista grande, nadie duda de su calidad. Aún así, Robertone es un jugador que seguramente, si Gallardo lo quiere, podría ayudar a solucionar algunas cuestiones en el centro del campo de juego del millonario. Y nos vamos ahora para México con otro futbolista que se ha mencionado como posible refuerzo de River en el último tiempo. Juan Bruneta ha tenido un nivel superlativo desde que llegó a Tigres.
en anteriores mercados, cuando River lo fue a buscar, no estaba en el equipo de Monterrey, sino que estaba en otros conjuntos mexicanos, como es el caso del Santos Laguna, pero en esta oportunidad ha llegado a Tigres y la realidad es que su rendimiento ha sido más que positivo. Es un jugador que el más grande ya intentó traer cuando era parte de Godoy Cruz, era el dueño de su pase, el equipo mendocino, pero el futbolista en cuestión estaba en el fútbol italiano, estaba cedido y en un momento se acabó el préstamo y al instante de regresar se habló de la chance de que llegara a River una vez finalizada la sesión. Sin embargo, como el Tomba recibió una oferta del fútbol extranjero, está claro que ante igualdad de posibles condiciones River nunca llegó a hacer una propuesta formal, pero podría haberla hecho y ante esa igualdad Godoy Cruz siempre iba a preferir venderlo hacia el exterior. Está claro que no es un jugador barato, esto hay que tenerlo en cuenta y su posible llegada no sería sencilla, me parecen bastante más factibles inclusive la de Correa jugando en el Inter y la de claramente Robertone jugando en el Almería. Más allá de que estén en dos equipos del fútbol europeo, no habría que poner tanto dinero y las negociaciones serían bastante más fructíferas, teniendo en cuenta que Inter y Almería podrían estar dispuestos a negociarlo, mientras que Tigres, si bien es cierto que si River pone un dinero se lo lleva porque todo jugador tiene su valor, la realidad es que consideran a Brunetta un futbolista muy importante. Tiene 27 años, es decir, está en una edad no sé si justa para regresar al fútbol argentino, pero por lo pronto su rendimiento ha sido muy, pero muy bueno y en ese entonces River se está fijando últimamente en futbolistas que estén ya sea en el fútbol de México o en el fútbol de los Estados Unidos. Si bien es verdad que Gallardo intenta apuntar a lo más alto posible, sabe perfectamente que si por ejemplo trae 5 refuerzos de jerarquía en el mercado de enero, no los 5 van a poder ser campeones del mundo, como si fueron 2 en este mercado. Después habrá otros que tendrán que ser jugadores que tengan un muy buen nivel y que puedan darle a River un salto de calidad en lo que respecta a las posiciones donde se desempeñan dentro del terreno del juego. Brunetta en general es un mediocampista ofensivo. Hoy River tiene muchos jugadores en ese sector. Están Lanzini, Echeverri, Mastantuono, mismo Nacho Fernández, en este último mercado llegó Maxi Meza, muchos futbolistas que son volantes ofensivos. Podemos meter también en ese lugar al Piti Martínez, que está muy cerca de regresar a las canchas luego de su segunda rotura de ligamentos, pero teniendo en cuenta algunas circunstancias que se pueden dar a final de este año, y la realidad es que el muñeco está pensando en contratar un jugador en ese sector, porque Echeverri se va a ir al City, porque Lanzini acaba contrato y no se sabe qué es lo que será de su futuro, algo similar a lo del Piti Martínez. A Nacho Fernández le quedará un año de vínculo y por lo pronto hoy la idea sería no renovar el contrato, pero obviamente habrá que esperar hasta que llegue ese momento y siempre la decisión de Gallardo es fundamental a la hora de designar qué jugadores siguen o no en el elenco millonario, pero aún así tendrá que venir alguien en ese lugar de la cancha y Brunetta, por rendimiento y quizás no siendo ese jugador tan conocido, parecería ser el futbolista justo. Aún así Tigres de México pediría algo así como 12 millones de dólares para dejarlo partir. No es una cifra baja y en River intentarán seguramente hacer una inversión que pueda ayudar para que venga por un monto menor. Y vamos con otro futbolista que en este momento está jugando en el fútbol mexicano, que en su momento fue una de las grandes figuras de Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana 2022, y que en Argentina se destacó jugando en Gimnasia de La Plata. Lorenzo Farabelli es el futbolista en cuestión, un nombre que al igual que todos los que he mencionado en este video, también en algún momento sonó para ser refuerzo de River. Es cierto que quizás no con tanta fuerza, teniendo en cuenta que la idea en ese entonces, cuando su nombre apareció, era traer un futbolista que tuviera quizás más similitudes a las de Nicolás de la Cruz, un jugador que a fin de cuentas River no terminó de reemplazar con la llegada de un refuerzo, porque el nombre de Farabelli sonó en el mercado de inicios de este 2024, no en este que pasó de mediados ni tampoco en los del 2023, sino en enero empezó a surgir el nombre de que Farabelli podía llegar debido a la partida de Nicolás de la Cruz al Flamengo de Brasil. También en ese entonces no se sabía si Echeverri iba a ser vendido definitivamente o si, como terminó sucediendo, iba a jugar esta temporada cedido por parte del Manchester City. Esto último es lo que terminó pasando. Farabelli claramente es más parecido por posición dentro del campo de juego a Echeverri de lo que era de la Cruz.
El uruguayo era un futbolista todocampista, como se dice en el centro del campo de juego, que jugaba al lado del número 5 de marca, mientras que Etcheverry es claramente un volante más ofensivo, que inclusive Gallardo ha puesto como doble punta en algunas circunstancias. Pero por lo pronto, volviendo a Faravelli, hoy está jugando en el Cruz Azul de México, un equipo importante y que lo quiere retener. Es cierto que lo que tiene a favor River en el caso de Faravelli, en relación por ejemplo a lo que mencioné antes con Brunetta, teniendo en cuenta que los dos juegan de volante ofensivo, es que Faravelli tiene 31 años, parecería ser un futbolista más ligado a lo que fue la contratación de Maxi Meza. Capaz que una de las diferencias recae en que Meza estaba por acabar su contrato con Rayados y por eso mismo River, poniendo $2 millones, logró adquirirlo de manera definitiva, mientras que como Faravelli todavía tiene un par de años de contrato con Cruz Azul, no será tan fácil sacarlo. Aún así, intentarán hacer todo lo posible si es que en definitiva Gallardo se decide a ir por él. Como dije antes, sabiendo que contratar 5 jugadores de super jerarquía, campeones del mundo que estén en el primer plano europeo será muy difícil, la idea del muñeco es quizás traer 2 de estos, pero después 3 que tengan un muy buen nivel y que quizás no sea tan relevantes hoy por hoy, que sean segunda línea, pero que el propio Gallardo sepa utilizarlos en el club y que sean muy funcionales a River como para que puedan rendir en un futuro no tan lejano. Lo que tiene Faravelli es que ha estado en un muy buen rendimiento en su momento cuando jugó en Independiente del Valle a nivel internacional. No es un futbolista al cual se le escape la chance de jugar la Copa Libertadores porque sabe perfectamente lo que es rendir en el ámbito continental vistiendo una camiseta de un equipo que no es de los más poderosos del continente, pero que sí ha tenido una relevancia muy importante durante los últimos 8 años, desde aquel subcampeonato que logró en la Libertadores del 2016 hasta las obtenciones de la Sudamericana de los años 2019 y 2022. En esta última fue donde Faravelli fue determinante y un hombre muy pero muy importante en el conjunto ecuatoriano. Y el último futbolista que voy a estar mencionando quizás es el, no sé si menos conocido de todos, porque aquellos que ven la Liga Fertina seguramente tengan noción de quién es este jugador, pero teniendo en cuenta que se ha mencionado muy pero muy poco en anteriores mercados de transferencias de River, me imagino que la mayoría en general no lo conocerá. Nicolás Fernández es un futbolista que juega como mediocampista en Godoy Cruz de Mendoza y que su rendimiento durante este 2024 ha sido muy pero muy positivo. Su nombre apenas se mencionó en un par de días cuando Rodrigo Aliendro, a quien mencioné anteriormente en este video, se luxó el hombro en aquel cotejo frente a Newell's de finales del mes de agosto y en ese entonces, como ya el transfer para traer futbolistas del exterior estaba totalmente cerrado, únicamente se podían incorporar jugadores del fútbol argentino hasta el término de la primera semana del mes de septiembre. Y como no había tantas opciones, y obviamente, y más allá de que Gallardo después no terminó incorporando a nadie, porque se terminó inclinando por Santiago Simón, haciendo un doble 5 con Matías Craneviter para cubrir la ausencia de Aliendro, la realidad es que en los medios obviamente se habló de muchos jugadores en el centro del terreno de juego. Se mencionó a Rodrigo Echeverría de Huracán, se mencionó también a Juliano Galopo del San Pablo, que si bien es cierto, como es un jugador del exterior no había posibilidades de traerlo, teniendo en cuenta que el equipo brasileño quería a Enzo Díaz, se barajó la chance de algún trueque, pero por lo pronto hay que tener en cuenta que en el caso de Nicolás Fernández fueron tan solo 24 o 48 horas. Sin embargo, la razón por la cual se mencionó no es porque únicamente juega como mediocampista mixto, sino porque verdaderamente Gallardo y su cuerpo técnico tienen una muy buena valoración de él. Es verdad que quizás si alguien no mira a Godoy Cruz no tenga tanta noción de cómo juega Fernández, porque es una realidad. ¿Cuántos hinchas de River se ponen a ver los partidos de Godoy Cruz? Y de hecho, si tomamos en cuenta el último encuentro que jugó el elenco mendocino contra el conjunto de Núñez, para los hinchas de River fue totalmente olvidable, porque fue el segundo partido que se jugó en el arranque de este semestre. Todavía era Martín de Michelis el entrenador del Millonario, y Godoy Cruz ganó 2-1 en Mendoza. De hecho, River tuvo una actuación espantosa aquella noche en el Malvinas Argentinas, y por eso mismo no creo que ninguno se acuerde perfectamente de quién es Nicolás Fernández. Jugó un muy buen encuentro en ese cotejo por la jornada número 7 de la Liga Profesional, pero por lo pronto la realidad es que el hincha no tiene tan visto a este futbolista. Ahora no deja de ser un jugador que
quizás no sea tan relevante en lo que respecta a traerlo como refuerzo, porque la realidad es que Gallardo va a querer jugadores de jerarquía. Pero como dije antes y como vengo diciendo durante todo el video, dependiendo de la cantidad de jugadores que se decidan traer en el próximo periodo de transferencias, se evaluará en definitiva cuántos pueden venir según sus características. No todos van a ser campeones del mundo, lo vuelvo a decir, digo esto porque el hincha seguramente esperará que en enero lleguen refuerzos de ultra jerarquía para disputar el Supermundial de Clubes. Pero seguramente también habrá alguno de la liga local a quien el muñeco quiera potenciar dependiendo de sus características, y Nicolás Fernández puede llegar a ser uno de ellos. Con contrato en Godoy Cruz hasta el 31 de diciembre del 2026, River tendrá que abonar dinero para contratarlo, por lo pronto la suma obviamente no sería tan excesiva. He subido ya un par de videos con anterioridad hablando de posibles refuerzos de River en el siguiente mercado. En general quise hablar puntualmente de aquellos jugadores que fueron campeones del mundo y que en definitiva también podrían en algún momento ponerse la casaca del más grande. Es cierto que en lo que tiene que ver con traer futbolistas que estén en el fútbol europeo no es tan sencillo en el mercado de enero, porque en ese entonces se estará jugando la mitad de la temporada en las distintas ligas de Europa, mientras que acá en Argentina estará comenzando la temporada 2025, lo mismo que en las competencias sudamericanas. Aún así, Gallardo evaluará absolutamente todas las circunstancias y el teléfono en la mano del muñeco será clave para atraer jugadores. En este último mercado no pudo estar desde el minuto cero haciéndose cargo de los refuerzos, y por eso mismo los que trajo, si bien fueron buenos, quizás no terminaron siendo en su totalidad todos los que tendría que haber ido a buscar. Más allá de que Gallardo también está conforme con el plantel, sabe que en el siguiente periodo de transferencias habrá futbolistas que partan hacia el exterior y eso provocará que otros lleguen al millonario. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.